¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ignacio Cruz. Este es Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Muchas gracias. Este es episodio 3 y se trata sobre las elecciones que acabamos de ver en México. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? Estuvieron interesantes, ¿no? Hidalgo fue una sorpresa. Coahuila a lo mejor no tanto, pero a lo mejor sí. Ahorita vamos a ver unos números, unas gráficas que les voy a enseñar que nos dan una perspectiva un poquito más profunda de las cosas que ya hemos visto en simplemente los resultados. Los resultados sí son importantes, sin duda. Eso es cómo va a quedar la configuración política en los ayuntamientos en Hidalgo, en el Congreso del Estado de Coahuila. Eso sin duda tiene importancia, a final de cuentas. Y mucho se puede hacer en este ciclo a la próxima elección, cuando alguien tiene el poder. Ahora, ¿qué realmente está pasando en el escenario político? ¿Qué realmente está pasando en las cuestiones internas de cada estado? Pues digo, eso lo vamos a analizar de cierta forma. Vamos a ver qué podemos ver con más profundidad en estos números. En Hidalgo, los datos que tengo para Hidalgo, hice una pequeña cápsula hace unos días y no tengo números muy precisos en Hidalgo, pero ya tenemos más resultados oficiales y eso de algo sirve, pero realmente uh, esa parte de esas cápsulas que hice, la corta, esa información se va a volver a usar aquí en el episodio, pero lo que sí tenemos es algo igual importante de Coahuila, que tiene una tendencia similar a Hidalgo, que es lo interesante. Entonces, empecemos con el episodio. Bueno, primeramente, Coahuila. En esta gráfica pueden ver que Coahuila arrasó en las elecciones, carro completo, como decían antes en el PRI, en las diputaciones de 2020. Se llevó 16 de 16 escaños. También me imagino que también hay plurinominal y todo ese rollo. Entonces, esos no vamos a tocar mucho. Vamos a enfocarnos principalmente en los votos que se dieron en Coahuila. Y aquí podemos ver que en Coahuila hubo un total de votos para el PRI, que ganó todos los distritos, 415,000 votos. Un porcentaje de 49.3%. O sea, básicamente la mitad de la población que votó en Coahuila votó por el PRI. Eso es importante para el PRI. Morena, el gran partido de Morena y el gran movimiento nacional y todo lo que estaban hablando de Morena y no sé qué y esto y el otro, pues aquí en Coahuila se llevó the big O, 0 diputaciones locales se llevó en Coahuila, 0, 0, 0, 0. En votos obtuvo 163,000 votos, que nada más representa 34% de la población. Y el PAN igual se llevó 0, 83,000 votos y básicamente 10% del voto de Coahuila. Ok, pero los números, ¿qué quieren decir estos números? Independientemente de quién ganó y quién perdió directamente esos escaños en el Congreso. Pues si comparamos estos números con 2018, podemos sacar unos datos un poquito más interesantes. Y aquí los datos interesantes es que el PRI ganó en 2018, en la última elección que hubo ahí a nivel estatal, 18 de 38 ayuntamientos con 34% del voto. Morena ganó 4 ayuntamientos con 20, básicamente 20% del voto. Y el PAN tenía 26% del voto y tenía 12 ayuntamientos. Entonces aquí sí, muy, muy simple, podemos ver que el gran perdedor de este nuevo ciclo electoral en Coahuila es el PAN. El PAN ha perdido de un ciclo a otro 280,000 votos, más o menos, de un ciclo a otro. En 2 años, el PAN ha perdido
280 mil votos en Coahuila. O sea, adiós PAN en Coahuila, ¿eh? O sea, eso es fatal, eso es fatal. Morena ha perdido básicamente 100 mil votos. 100 mil votos, eso igual es fatal. Pero el número interesante para esta gráfica es los números que el PRI ha ganado o perdido. Y el PRI ha perdido votos de 2018 a 2020. El PRI ha perdido 55 mil votos. 55 mil votos. Cuando tienes un electorado de más o menos 1.350.000 votos no es gran cosa. Entonces está pasando, digo, sí es algo, obviamente, porque son 50.000 personas menos que fueron a votar. Pero no están en el rango que está el PAN y Morena en términos de pérdida de votos. Y igual que en Hidalgo, que he mencionado, Coahuila está como que, el PRI en Coahuila está como en un plano de votos que están en este rango, ¿no? Entonces, a lo mejor este es el espacio fijo del PRI en estos dos estados. Y luego, eso también lo podemos extrapolar con otras elecciones y ver si esos son como que los números fijos del PRI. Es como que su base donde puede contar con ese rango de votos. No mucho más y no mucho menos, pero en ese rango. Y entonces, eso, digo, es interesante de cierta forma porque podemos determinar, bueno, digo, si eres otro partido, puedes determinar cuál es la expectativa del voto de ese partido. Pero a final de cuentas, todos los partidos votaron, recibieron menos votos que en Coahuila. En 2020 nada más han votado 843,000 personas. Y en las últimas elecciones de 2018, que también esa era una presidencial, obviamente con todo lo que hubo de AMLO y todo lo de Morena y todo lo que pasó en ese entonces, y me imagino que fueron en las mismas épocas esas elecciones, hubo 1.300.000 que votó. Entonces eran básicamente 500,000 votos más. Entonces, aún en Coahuila hay 500,000 votos que no se están ejerciendo, que están disponibles, que están ahí, pero ningún partido en este ciclo los pudo sacar. Y el gran perdedor ahí fue el PAN. La gran mayoría de la gente del PAN no fue a votar. Una tercera parte, una 50% de lo que era de Morena, básicamente, no fue a votar. Y el PRI también, un porcentaje, bueno, una cantidad de 50,000 personas no fueron a votar. Eso nos dice mucho, a final de cuentas, en cuestiones políticas para el Estado. En esta otra gráfica, que, bueno, es básicamente lo mismo en términos de los votos que Morena ha perdido de 2018 a 2020. Y sí, o sea, su porcentaje de 2020 en términos del voto total sí aumentó, pero su voto absoluto bajó 103,000. 103,000, sí, perdón, 1,000 votos. Y eso tiene implicaciones, porque mira, cada partido quiere saber cómo motivamos a la base, cómo lo hacemos. Y en diferentes momentos siempre es el candidato que importa de gran forma y es el que va a jalar esa energía de la gente y los va a motivar a ir a votar y todo lo que tú gustes. Como podemos ver, no es tanto el partido, es la figura política que está detrás de ellos. Entonces, si estos partidos no tienen esa figura política que motiva a la gente a salir a votar, entonces los que van a votar básicamente es su base fija que tienen. Y eso es malo, a final de cuentas, porque cualquiera realmente puede ganar en esa situación. Y aquí ya más enfoque podemos ver
que el PRI igual perdió lo que es 54,000 votos de 2018 a 2020. Y aunque ahorita tuvo una mucha mayor porcentaje del voto, que es casi el 50%, básicamente el 50% de los que votaron, que de 843,000. Y en la última elección tuvo el 34%. Digo, se parecía que había mucho más pluralidad en el voto en ese entonces, pero a final de cuentas perdió votos. Y entonces, ¿cuáles son las narrativas que estamos escuchando en todos lados? Que Morena domina el país, que el PRI viene con esta energía de recuperar todos sus espacios, y ninguna narrativa es la realidad. Uh, en realidad lo que está pasando es que se están peleando por esos espacios. Realmente esta elección a nivel local, o sea, nada más lo estatal, no está motivando a suficiente gente de ir a votar en ninguno de los partidos. Y bueno, y digo, siempre las elecciones estatales tienen menos votación. Pero si en teoría podemos decir que hay una figura política a nivel nacional, se están peleando por la presidencia y todos los que van a salir a votar salen a votar. Entonces, en ese sentido, los que aún tendrían más votos disponibles, sin duda, con estos números y con las tendencias de los últimos ciclos electorales, sería Morena por el momento. Entonces, el PRI aún tiene mucho trabajo que hacer. Y digo, pues, el PRI es el PRI y es una institución muy fuerte en México, aunque ya no tenga los mismos espacios que antes, pero no deja de ser fuerte. O sea, saben hacer las cosas, digo, aunque las hacen como siempre, ¿no? Pero saben cómo llevar a esa estructura a votar, motivarlas a votar y a ganar lo que hagan, ¿no? Pero al final de cuentas van a votar y esa base siempre sale a votar. O sea, son los priistas que siempre están apoyando a su partido. Y eso es muy relevante porque al final de cuentas quieres una base fija, no que salga cada 6 años a votar cuando sale la presidencia, los quieres constantemente ahí en cada elección. Ese es el truco de poder mantener el espacio político fuerte para tu partido. Ahora cambiamos un poquito a Hidalgo. Ahora, Hidalgo, el gran detalle de Hidalgo es que se ha estado hablando mucho de que ya el PRI está muerto, que ya no tiene futuro. Y digo, al final de cuentas, eso es la narrativa política que todos los que van en contra del PRI quieren que la gente crea. Y digo, el fin del PRI se ha estado hablando desde el año 2000. Ya estamos 20 años después. Y ahí sigue el partido, o sea, no ha pasado gran cosa en Hidalgo. Digo, ha perdido muchos espacios, ha recuperado algunos y sigue como gobernatura en Hidalgo. Pero desaparecer, digo, a nivel nacional le quitaron casi todos los espacios en el Congreso, le quitaron casi todos los espacios en el Senado, obviamente le quitaron la presidencia, pero en este estado de Hidalgo y en Coahuila y todavía en otros espacios, digo, se sigue manteniendo porque tiene una base muy fuerte, sin duda. Pero es ese plano de votos que tiene, ese plano, o sea, no está incrementando ese plano, o sea, está ahí nada más. Eso tiene que ser preocupante para los dirigentes del partido. Y el PRI, como todos los partidos, el gran problema son los candidatos. Mira, yo no soy fan de las cuotas de que tienes que tener candidatos que sean mujeres, que sean jóvenes, no sé qué más. Ya después van a inventar otras categorías, ¿no? O sea, a mí no me gustan las cuotas políticas porque el hecho de que seas joven, el hecho de que seas mujer, el hecho de que seas hombre, no quiere decir que eres buen líder, para nada. No quiere decir que tengas buenas ideas, o sea, absolutamente no.
Las cuotas no sirven. Las cuotas no sirven. Es la peor forma de conseguir candidatos porque una mujer tiene que ir a fuerza aquí, un hombre tiene que ir allá o un joven tiene que ir allá. O sea, no, eso no sirve. Eso es maquilar como liderazgo en tu país. Es completamente artificial. Y pues ve los resultados, ve a México. O sea, siempre los partidos han controlado quién son los candidatos y ve lo que tienes. O sea, no es mala onda, pero ve lo que tienen en México. O sea, no funciona eso. O sea, tienes que realmente permitir que cada quien que quiera ser candidato sea candidato. Y hacerlo como por lo menos en Estados Unidos. Hay un sistema muy formal en cómo cada quien puede ser candidato. Y el partido no tiene ni voz ni voto en quién es el partido del candidato en su partido. O sea, eso ya es un proceso muy externo, muy formal, manejado por cada estado. Es como lo diríamos en México, la verdad. Um, Otra razón, cuotas a mí no me gustan. Porque, por ejemplo, Harvard tiene una cuota de tener estudiantes internacionales cada año. Y tiene convenios con universidades. Y, por ejemplo, aquí en México tiene convenios con universidades, tanto una, UNAM y no sé quién más. Y esos que van a Harvard a hacer su doctorado, que van de México, con toda honestidad y toda franqueza, ellos típicamente no podrían haber entrado a Harvard sin ese convenio de cuota de cuántos estudiantes de México pueden entrar. A Harvard lo único que le interesa es que ellos puedan pagar. Y típicamente esos estudiantes pagan cash, en efectivo. Y por eso los acepta Harvard. Y pues ve quién ha salido de Harvard. O sea, y de Princeton y de Yale. O sea, Salinas, Cedillo, Serrapuche y todo ese grupo de tecnócratas. Ninguno de ellos hubiera entrado a Harvard o a una de esas escuelas de ese nivel de Estados Unidos o del mundo sin esos convenios que existen. Entonces, de cuotas. Entonces, yo por eso, o sea, esa es una razón general que no me gustan las cuotas. O sea, cuotas no sirven. No te genera talento. Te genera gente que cumple con un requisito muy simple y en este caso dinero para poder ir a esas escuelas y entrar y pagar y conseguir su doctorado o su maestría o lo que sea. Y en la cuestión de candidatos, pues el puro hecho de ser mujer o ser hombre o ser joven, eso no te da ningún liderazgo nato, para nada, para nada. Y yo por eso digo, eso de cuotas no sirve de nada, de nada. Créanme que eso de cuotas no sirve para nada. El PRI en Hidalgo, ay, perdón que me salí en esa, en inglés es tangent, en español no estoy seguro cómo se diga, pero esa desviación. Ok, el PRI en Hidalgo tuvo 32, hasta ahorita tuvo 32. Y acuérdense que esos números son preliminares. ¿Por qué? Porque el IE en Hidalgo, y por cierto, el IE, o el Instituto Electoral de Coahuila, su página, o sea, felicidades, mucho mejor que la de Hidalgo. La información muy accesible, bueno, mucho más accesible que la de Hidalgo. La de Hidalgo es un enredo y se preocupa más por estilos y... Pero bueno, esos son los que tenemos ya como que oficial de Hidalgo. Y entonces en Hidalgo aparentemente ganaron 32 municipios, que es 16 municipios más que de los que tenían. Y el resto de los partidos tienen 52 de los municipios, que obviamente son 16 menos. Ahí sí es una relación directa de más y menos. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que casi una tercera parte del estado de Hidalgo está gobernado por el PRI y 2/3 partes está gobernado por los otros partidos. Ahí incluye Morena, PAN, Nueva Alianza, PRD, Más por Hidalgo, ese ni lo conocía, Encuentro Social, Verde, Movimiento Ciudadano, algo así, PT, Independiente. Y bueno, o sea, en Hidalgo hay mucha pluralidad en ese sentido. O sea, no hay una dominación total en números absolutos. Ahí el PRI efectivamente tiene más que todos los demás individualmente,
pero en su conjunto tiene nada más 32. Y digo, o sea, eso por lo menos tiene 32 y eso es bueno para esa institución y sin duda eso lo va a fortalecer para las elecciones que vienen. Y esto se trata obviamente de ciclos electorales. Y en cada ciclo electoral, si tienes más municipios, puedes operar mucho mejor en ese distrito. Entonces eso va a ser una súper ventaja para ellos en el próximo ciclo electoral. Ahora, en términos de votos en Hidalgo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué tenemos de votos? Eso es nada más la capital, que ahorita vamos a ver la capital de Hidalgo, que es Pachuca, Hidalgo. Ok, en votos totales en Hidalgo, hubo en 2020 un total de 1 millón de votos, básicamente 1 millón de votos, 1,039,000. Digo, son 300,000 menos, básicamente 350,000 menos que el último ciclo electoral. Pero en esta elección de Hidalgo, 2020, el PRI obtuvo 264,000 votos, como pueden ver aquí en la gráfica. Y en 2018 obtuvo 271,000. Entonces, esta gran ola priista en 2020, que se llevó 16 más municipios, en su totalidad de votos, son menos 7,000 votos. O sea, el PRI obtuvo 7,000 votos menos en 2020 que en 2018, la última elección que tenemos una comparativa para hacer a nivel estado. Ok, entonces igual que Coahuila, está manteniendo en un plano muy bien. O sea, es su espacio, es el espacio que tiene, es el espacio donde se va a quedar por el momento y lo está defendiendo bastante bien, Ok, ahora Morena, uf, o sea, Morena perdió 413,000 votos. 413,000 votos. De 2018 a 2020. 413,000 votos. Solamente pudo obtener 193,000 votos en esta elección y en la de 2018 obtuvo 600,000 votos. 606,000 votos, como aquí pueden ver en la gráfica. Eso es, o sea, perdió, o sea, todo, o sea, nadie de Morena fue a votar. Y fíjate, aquí lo interesante es que este grupo de gente que no fue a votar de Morena no fue a votar a otro partido realmente, porque en total hubo, digo, 1,300,000 votos en 2018 y nada más hubo 1 millón de personas que votaron en 2020. Eso quiere decir que toda esa gente que votó por Morena, esa diferencia de 400,000 votantes de Morena, 90% de ellos no votaron en esta elección. Simplemente no votaron, no pudieron motivarlos para que fueran a votar. Entonces eso tienen que resolver ese partido, porque, o sea, 400,000 votos pierdes de un ciclo a otro. O sea, en 2 años, 400,000 votos pierdes. O sea, ¿quién lleva el partido en Hidalgo? O sea, qué horror para ellos. El resto de los partidos en su conjunto, que es PAN, Nueva Alianza, PRD, PT, Verde, Independiente y otros que no ubico muy bien, ellos en su conjunto aumentaron 78,000 votos. Eso quiere decir que ellos igual están creciendo poquito. Hay un espacio pequeño de ellos que están obteniendo votos que van avanzando, por decirlo así. Ahora, esto también, muchos de esos partidos tuvieron alianza con Morena, y entre ellos PAN, PRD, por ejemplo. Morena tuvo alianza con Verde,
Nueva Alianza, creo, y Encuentro Social, si no me equivoco. Entonces, digo, ahí los números pueden variar un poco y a lo mejor se pueden atribuir una cantidad a Morena de esos votos, pero a final de cuentas, este grupo de partidos, que son 9 en Hidalgo, aparte de PRI y de Morena, tienen más votos entre ellos. O sea, vean, 581,000 votos entre ellos nada más. Y son aproximados para esta elección, porque todavía no hay números oficiales en el IE de Hidalgo, el Instituto Electoral de Hidalgo. O sea, todavía no han arrojado números oficiales. Y ya llevamos como una semana y nada. Entonces, este conjunto de partidos, de 9 partidos en Hidalgo, tiene 581,000 votos entre ellos. El PRI y Morena conjuntamente tienen 450,000 votos, más o menos. O sea, este conjunto de partidos tiene 130,000 votos más que el PRI y Morena conjuntos. Si esos partidos se llegaran a unir en Hidalgo, por ejemplo, hiciera algún tipo de alianza, digo, si PRD y PAN pueden hacer una alianza, todos esos partidos pueden hacer una alianza. Y en teoría podrían ganar la gubernatura en Hidalgo, esos 9 partidos unidos. Pero en Hidalgo sabemos que muchas cosas pasan y muchas lealtades se llegan a vender y pues digamos que la probabilidad de que eso pase en Hidalgo es muy improbable. Pero si tuvieran alguien más estratega al frente de ese partido, de esos partidos, y pudieran entender de que pudieran recuperar entre ellos, no recuperar, sino tomar el poder del Estado en Hidalgo, a la gobernatura, esos partidos deberían de estar haciendo todo lo posible para unir sus fuerzas y ganar, porque imagínense, o sea, qué golpezote sería para Morena y el PRI en Hidalgo si se unen todos esos partidos y ¡boom! Sale alguien más para controlar al Estado. Pero ahí lo que importa es el liderazgo. Entonces, y la verdad yo creo, en mi opinión, porque lo he visto en muchos ciclos anteriores, tanto en Hidalgo como en otros estados, que ese liderazgo por lo regular no está ahí. Entonces, yo no creo que suceda en este ciclo, yo no creo que jamás suceda en estos partidos, porque, no sé, se emocionan demasiado con la idea de que ellos quieren únicamente tener el poder y no entienden cómo funciona esta cuestión de poder y ganar elecciones. Y para ellos a lo mejor nada más es tener el registro y ganar dinero y hacer sus negocios y ya, y punto, ¿no? Es venderse al quien les pague más. Y pues bueno, digo, yo por eso estoy en contra del financiamiento público para los partidos. O sea, ni un solo centavo, porque pasa ese tipo de cosas. Los partidos, los registros, los protegen a los registros, se juntan con partidos que ni al caso con su filosofía ideológica y están haciendo puro revolquero de político y nada más les interesa eso, ¿no? No les interesa la gente, no les interesa la política pública, no les interesa nada. O sea, tendrán sus ideas generales, ¿no? Que en realidad son, que las adoptan de otros países y las quieren implantar aquí y no tienen la ideología detrás de esa política pública. Yo, por ejemplo, fui candidato al Congreso de Estados Unidos. Yo soy centro derecha, yo soy conservador y yo tengo una política ideológica o una ideología política muy fija, de cierta forma. Yo funciono en ese sentido. Y económicamente y internacionalmente. O sea, lo económico y la política económica es lo que más me interesa y relaciones internacionales. Si eso chocaría con la ideología de un partido que quisiera que yo estuviera con ellos, yo no podría formar parte de ese partido para nada. Pero si me convendría a largo plazo hacer algo estratégico con algún partido para hacerlo crecer y luego tomar el poder, porque al final de cuentas de eso se trata, tener poder
Si eres un partido político, pues digo, lo pensamos, lo ajustamos y buscamos ahí el espacio donde podríamos colaborar. Pero pues, en Hidalgo, te digo, es una cosa interesante, es una cosa no muy emocionante en términos de eso. Todo en Hidalgo se compra y se vende sin problema. Ahora, ¿qué más tenemos? Ahora, en esta ficha, parece que es la misma ficha de diferencia de votos. Ok, vamos a otra entonces. La que me interesaba era la de la capital de Hidalgo, la de Pachuca. Aquí estamos, Pachuca. Ok. Ahora, Pachuca es la capital y Hidalgo tiene básicamente 4 o 5 municipios que debes de controlar porque son los más grandes, los más ricos y te da mucho imagen como posicionamiento en el estado. Pero es más imagen que realidad porque al final de cuentas representan muy pocos votos en su totalidad. Pachuca la ganó el PRI. Los municipios son Pachuca, Tula, Izmiquilpan es importante, Actopan más o menos, Mineral de la Reforma. O sea, es pequeño, pero es parte de la zona urbana de Pachuca. Tulancingo. Huejutla, digo, es importante en términos de esa región del estado. En números, como les digo, no es muy importante. Riqueza no es muy importante. Pero digo, es un indicador de la zona. Entonces, esos son los municipios que tenemos que considerar. Aquí en 2020, el PRI se llevó varios municipios. Se llevó Pachuca, por lo que ya es oficial. Se llevó Mineral de la Reforma. Tulancingo todavía no está definido. Y Tizayuca no. Tula creo que no. Actopan definitivamente no. Huejutla no. Entonces, digo, tiene la capital, tiene Mineral, posiblemente podría tener Tulancingo, pero digo, su posicionamiento es fuerte, pero no es absoluto, aunque aumentó 16 ayuntamientos en este ciclo, pero hay que ver los votos de Pachuca. En 2020 obtuvo 27,000 votos aproximadamente en la zona metropolitana de Pachuca. Y no tengo yo datos aún muy concretos porque aunque ya hay una entrega de acta de mayoría, no he visto yo los números bien oficiales y no confío quien ponga un número de un periódico y eso porque al final de cuentas siempre hay errores cuando estás nada más pasando números y de hecho ni he visto números, pero y el IE no me ofrece ningún número todavía, entonces tengo que ir con aproximados más o menos. En 2018 obtuvo 34,000 votos en la zona de Pachuca. ¿Qué quiere decir eso? Que el PRI en Pachuca, aunque ganó ahorita la capital del estado, tiene 8,000 votos menos. 8,000. O sea, 8,000 votos menos en esa zona. Morena tiene, en esa misma zona de Pachuca, tiene menos 48,000 votos en la zona de Pachuca. Les digo, o sea, en el último ciclo electoral para Morena les ayudó mucho el candidato nacional que fue el presidente Obrador. Pero por la cuenta de ellos no están motivando a la gente, no hay nada ahí que les diga a la gente, ve a votar por mí, o sea, no los emociona, o sea, su política pública de Morena en general a mí no me gusta. No es algo que me agrade mucho. Es mucho discurso de lo mismo. Yo socialista nunca podría ser. Podría a lo mejor estar de acuerdo con ellos en ese argumento de contra la corrupción. Eso sí me interesa mucho. Eso sí es importante. Se tiene que pelear la corrupción en México. Se tiene que meter a la gente a la cárcel que ha robado de este país. Y eso sí, ok, eso estoy de acuerdo. Pero su política social, económica,
yo no soy socialista, entonces eso a mí no me agrada mucho, su forma, su plan económico, su ideología social. Sí estoy de acuerdo que tenemos que ayudar a la gente que durante décadas y décadas y décadas y décadas ha sido abusada por medio del sistema, que no les ha ofrecido mucho, en contra del neoliberalismo que hemos ya hablado en este programa. Pero yo no veo mucho de Morena que ayude en corregir esas cosas. Dicho, en ningún partido, honestamente. Pero eso de nada más de programas sociales y no provocar un real crecimiento económico o una expansión económica, yo no veo nada de eso de que a mí me interese en lo particular. Porque eso de traer inversión, por ejemplo, a Hidalgo, uh, eso y nada es casi lo mismo. Y lo es porque si una fábrica trae $2,000 millones a Hidalgo a crear X número de empleos, según ellos, ¿no? Siempre. Pues, ¿qué creen? No se invierte $2,000 millones en Hidalgo. Se va a gastar $2,000 millones a lo mejor en crear esa fábrica, en traer maquinaria de otros lados. Y lo único que realmente de esos nuevos empleos que estás generando son empleos básicamente de muy mal pagados, muy bajos. Y son fábricas, son maquiladoras, por ejemplo, en algunos casos. O no generan un impulso económico que te pueda generar una industria localmente. Simplemente es una inversión, están como que en una microeconomía ahí adentro. Toda esa inversión gigantesca, 95% de eso no le afectó al Estado, no hubo nada, pero el Estado le dio un montón de concesiones en impuestos, en un montón de cosas, honestamente. Y créanme, porque antes cuando estaba en gobierno como asesor en esa área y en desarrollo económico con el gobernador Núñez, eso era la forma de operar. O sea, traer fábricas, ponerlas en el Estado, ofrecer empleos que realmente la gente no quiere. Por eso hay tanta revolución en la gente que está en maquiladoras o en fábricas o en lo que traen del exterior. Y vean, la primera vez que vine a México a colaborar en la Secretaría de Industria y Comercio fue en 94, cuando terminé mi licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía en USC. Y ese año que estuve aquí en México, aprendí mucho de cómo funcionaba la economía en México, la atracción de inversión. Y sí se atrajo mucha inversión. Pero vean el Estado está básicamente igual. No ayuda a la gran mayoría de la gente. Ese tipo de inversión, ese tipo de economía no ayuda. O sea, yo en ese entonces argumentaba por otro tipo de desarrollo, otro modelo de desarrollo económico. Pero no les importaba lo más arriba, o sea, no les importaba. Ellos, ese modelo neoliberal de traer fábricas que inviertan y crear maquiladoras y la gente básicamente esclavos a esas fábricas, era su modelo. Y no, yo en ese entonces pensaba que México, porque estaba la emoción del TLC, o sea, el Tratado de Libre Comercio, estaba toda esa emoción de México saliendo al mundo, etcétera, con ese tratado y la reforma de México y que Salinas era presidente. Y yo en ese entonces, sin conocer a México, hice mis estudios finales, una investigación de la economía, todos los modelos, etcétera, los números de crecimiento. Y en ese entonces, un reporte que hice me acuerdo qué institución, lo que yo calculé fue que más o menos que en 50 años México ya hubiera estado entrando a primer mundo. Pero eso fue todo teórico. No había realmente entrado a México a ver la realidad. Y luego, después que estuve trabajando en Washington, en la embajada y en otros lados, la embajada mexicana en México, en Washington, de México, y luego vine a Hidalgo por casualidad, porque me invitó el secretario de ese entonces, Manuel Ángel Núñez. Vi la realidad. ¿Y qué creen? Recalculé todo y ni en 100 años, mis resultados, ni en 100 años México iba a ser primer mundo, ni en 100 años. Y veamos, casi estamos 50 años ahí, no, 50 años, son 20, 30,
30 años y tantos después de que hice ese estudio y ve cómo está México. No estamos cerca, ni cerca de primer mundo. Y ya nadie habla en México del subdesarrollo. Ya nadie habla de ello. Y en ese entonces el gran tema era el subdesarrollo. Ya nadie lo habla. Ya se olvidó la clase política del tema del subdesarrollo. Y México sigue subdesarrollado más que nunca. Bueno, de hecho mi libro, El Desafío Sistémico, se lo recomiendo mucho. Está disponible en Amazon. Ahí está la publicidad. Ahorita va a salir en la gráfica. Ahí está. Es un argumento de por qué México está subdesarrollado. Está interesante el argumento. Es muy teórico en base a otra cuestión de relaciones internacionales y cómo funciona el mundo. Que la gran mayoría de todos los políticos que han estado en el poder, que están más abajo y están controlando México, no entienden. Discúlpame, pero no lo entienden, por más que digan que sí, no entienden el mundo, no entienden cómo funciona, y luego uno se puede dar cuenta simplemente con las políticas que existen, la política pública. Entonces, bueno, pero eso va a ser otro tema que vamos a manejar. Ahora, ok, entonces ya vimos que en Pachuca, el PRI ha perdido 8,000 votos en la zona de Pachuca, Morena ha perdido 48,000 votos, y los demás partidos han perdido 32,000 votos. Entonces, Pachuca está en el aire. Pachuca está en el aire para la siguiente elección que tengamos, para la Diputación Federal. Todo esto está en el aire. Yo no sé qué va a pasar en ese sentido, pero yo lo veo complicado para todos los partidos. No la tienen ganada nadie en esa zona para las diputaciones y mucho menos en Hidalgo. O sea, sí es verdad que ahorita recuperó muchísimo espacio el PRI en Hidalgo, 16 ayuntamientos recuperó, pero aún así está muy abajo. Su votaje general está abajo. Y está pasando básicamente lo mismo que está pasando en Coahuila. En Coahuila estamos viendo que aunque se llevó todas las diputaciones, su votaje está abajo. A final de cuentas, 50,000 votos menos en Coahuila. En Hidalgo en general son, ¿qué les había? Se me olvidó el número. En general, Hidalgo tiene menos, 257,000 votos. Eso está mal, pero no está tan mal en comparación a Morena, que perdió 413,000 votos. Entonces, el PRI está en su nivel, en Coahuila como en Hidalgo, está en su espacio. Ese es su espacio actualmente. Hasta que tenga una elección que los vuelva a subir arriba de esos números, yo diría que ese es a donde está el PRI. Esa es la base. Esos son los números fijos del PRI. Y yo no veo que estén subiendo mucho más que eso. Morena. Bueno, en Morena creció un poquito en Coahuila en términos de algunos votos, porcentajes. Pero en Hidalgo perdió todo, o sea, perdió 400,000 votos, 400, o sea, ¿dónde estás, Morena? No que muy fuerte en Hidalgo, no que esto, que no que el otro, o sea, no, no. El gran problema de la política en México, yo siempre he dicho, es que los líderes políticos ganan fuerte y no saben capitalizar sobre ese capital político. Llegan, entran al poder, se sienten que ya tienen todo y ya. Y como controlan todos los aparatos de gobierno, pues así es como ganan las elecciones. Pero realmente que digas que la gente está, o sea, y no estoy hablando de la base, porque la base de cada grupo está 100% con ellos, con cada quien. Y yo estoy hablando de la gente normal, que no está metida en la política todo el tiempo, todos los días, que no va a las reuniones, que no es parte de algún partido, que simplemente está en su vida, está tratando de mantener su familia y trata de ser un buen ciudadano y va a votar. Esa gente que no es políticamente activa, no la están capturando de alguna forma u otra con su política pública, con su liderazgo, con nada de ello. Y esa es la gente que dice, no voy a votar, no me interesa ninguno, todos son malos,
Pero digo, a final de cuentas en política sabemos que hay que ir a votar, aunque no nos gusten los candidatos. Hay que ir a votar por el menos peor, la menos peor opción. Que a lo mejor para esa gente y para la gran mayoría dicen, pues todas son malas, ninguna me conviene, nada, o sea, mi vida no mejora. Y eso es el gran problema, que si nosotros hacemos un estudio de toda la gente en Hidalgo y hacemos las encuestas de quiénes tienen mejor vida ahorita que hace 4 años, que hace 2 años, que hace 5 años, y excluimos a toda la gente de nivel alto de gobierno, yo creo que la gran mayoría de la gente, todos van a decir que nadie está mejor. Nadie, o sea, algunos a lo mejor que ya vienen con algo de dinero, que hicieron algo de negocios, podría ser. Pero así que nuevos emprendedores que vengan así básicamente de la nada, yo veo muy pocos de ellos. Y toda la gente que, por lo menos en algunos estados, que los nuevos ricos, por decirlos así, son todos los que van saliendo de gobierno, del partido, de los que entran al poder. Y eso tiene que parar, porque eso no le ayuda a la población. Y si algún partido quiere tomar control de este estado, de esta situación que estamos políticamente, pues tienen que realmente ofrecer política pública que marque una diferencia, que realmente mejore las vidas de la gente. Pero eso ya son otros temas que podríamos hablar en cuestiones de política. Ok, muy bien. Entonces, ese fue episodio 3. Quería hacer un poquito más profundo en los números de Hidalgo porque me interesa mucho Hidalgo, pero no tengo suficientes números fijos para hacer un análisis un poquito más profundo. Pero esto es lo que ya tengo, esto fue lo que se argumentó en este episodio. Y por favor, mándenme información, no información, sino preguntas, qué tipo de análisis quieren que haga sobre la cuestión electoral, analizar política pública, etcétera. Porque, digo, para eso está Búnker Político. Yo sé que hay mucho interés en tener información política relevante y que no esté chayoteada que no sea chayotera, no sé cómo sea el verbo, conjugarlo. Y Búnker Político les va a ofrecer ese servicio de darles información que es relevante, tanto para gente que está operando en el partido, como gente que simplemente quiere saber qué está pasando en su municipio. Entonces los invito a participar más en Búnker Político. Dejen sus preguntas. Regálenos un like en YouTube. Necesitamos más gente en YouTube. Necesitamos más likes en Facebook. La meta es llegar básicamente a 10,000 likes en YouTube y 10,000 likes o seguidores en la página de Facebook. ¿Por qué? Porque ya teniendo esa base de gente, pues ya tenemos un público fijo. Y lo que nosotros queremos es un público fijo que nos pueda ayudar a crecer más sobre ese plano. Entonces, la primera temporada de Búnker Político es obtener 10,000 en cada canal que tenemos en las redes sociales. Entonces, y también en Twitter. Digo, Twitter no es gran cosa en ese sentido, pero digo, si nos van a dar un like en YouTube y en Facebook, también regálenos un like en Twitter. Y también síganme mi cuenta individual en Twitter, por favor. Y aquí ahorita les pongo todos los datos del canal. Entonces, ese fue el episodio. Muchísimas gracias. Este fue Búnker Político. Yo soy Ignacio Cruz. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Que está bien, no estoy... el próximo episodio va a ser sobre las elecciones de Estados Unidos. Y les voy a explicar cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. El próximo episodio, las elecciones de Estados Unidos a presidente son el próximo martes. Y mucha gente tiene muchas opiniones, pero realmente no saben cuál es la situación en Estados Unidos. Creen todo lo que escuchan en los medios. Yo hace 4 años predije, que iba a ganar Donald Trump. Y les dije por qué. Y nadie me creía. Y boom, ganó Donald Trump. Ahorita, ahorita yo creo que está en el aire. Yo no sé quién va a ganar. O sea, yo creo que va a ganar Trump.
porque tiene ciertas situaciones electorales que ya parecen haber concretado y las puede sacar. Y acuérdense, en Estados Unidos no es el voto absoluto, es un colegio electoral. Y les voy a explicar eso. Vamos a ver los resultados de la próxima semana y va a estar muy interesante el programa de la próxima semana y tal vez sea en vivo. El problema de en vivo es que no hay capacidad de red, o sea, no hay capacidad de red para hacerlo en vivo y hacerlo bien. Y como tengo gráficas, tengo muchas cosas de programas para salir en vivo, que se vea todo así como que dice acá abajo, análisis cuantitativo, etcétera, de las elecciones en Hidalgo, que debería decir ahí también Coahuila. Mal técnicos allá, y entonces, todo esto, la red no lo aguanta. O sea, la red de acá no lo aguanta. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos corrigiendo eso. Ok, muchas gracias. Yo soy Ignacio Cruz. Este fue Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Muchas gracias. Chao.